Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de escuela bíblica. Que el Señor les bendiga mucho y a sus familias también. Espero que se hayan portado muy bien esta semana, que hayan estudiado su lección, ¿cierto? La que les dejó la hermana Janet. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso para continuar con nuestras lecciones sobre misiones. ¿Ya? Veamos, la clase pasada, la hermana Janet les estuvo hablando acerca de Pedro y Juan y de la manera en que ellos obedecieron a la orden de Jesús de predicar, ¿cierto?, la buena noticia. Y ellos, predicando, obedeciendo lo que les había dicho Jesús, entonces conocieron a un hombre que estaba enfermo, ¿cierto? Y pudieron sanarle con el poder que Jesús les había dado a ellos. Pero en ese entonces, cuando los discípulos de Jesús comenzaron a hablar de él a las demás personas, muchos se enojaron, se molestaban con ellos, con todos los discípulos, no solo con Pedro y Juan, sino con todos los demás también, porque ellos pensaban, la gente pensaba, que lo que los discípulos estaban enseñando no era correcto. No entendían que Jesús es el Hijo de Dios. Así que lo que hacían era meter en la cárcel a los cristianos. Los golpeaban muchas veces. Era algo muy terrible, porque no comprendían. Y había uno de estos judíos que era de los que más quería terminar, ¿cierto?, con estas enseñanzas acerca de Jesús. Y el nombre de este personaje es Saulo. Así que el día de hoy vamos a ver la historia de Saulo de Tarso, a quien nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Pero yo les voy a contar cómo pasó de ser Saulo a convertirse en Pablo, el apóstol. En esta imagen podemos ver cuando ellos, ¿cierto?, las personas los judíos en general, que no entendían que Jesús era el Hijo de Dios, golpeaban a los cristianos y los llevaban prisioneros. Y Saulo estaba allí presenciando todo eso y a él le parecía correcto. Entonces Saulo viajó a una ciudad llamada Damasco para encarcelar a muchos cristianos que habían ido para allá. Y pidió autorización, ¿cierto?, para que lo dejaran ir hasta ese lugar y encarcelar a todos los cristianos que encontrara. Pero en el camino a Damasco pasó algo extraordinario, algo realmente maravilloso. ¿Quieren saber qué es? ¿Qué fue? Yo les voy a contar. Este relato lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 22. Ahora no lo vamos a leer, pero después, con el papá y la mamá, pueden darle lectura al relato completo. Yo ahora les voy a contar esta historia. Entonces, Saulo iba camino a Damasco y sucedió algo extraordinario. ¿Qué fue? De pronto, mientras iba en su camino, antes de llegar, ¿cierto?, a esta ciudad, una luz brillante, un resplandor enorme rodeó a Saulo y lo hizo caer a tierra. Y entonces una voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba entonces muy asustado y preguntó: ¿quién eres? Y la voz le respondió: soy Jesús. Saulo estaba sorprendido, temblando y temeroso también,
y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo que en Damasco se le iba a indicar lo que tenía que hacer. Y entonces la luz desapareció. Y Saulo entró a la ciudad, pero había quedado ciego. No podía ver nada. Y lo tuvieron que ayudar para llegar hasta la ciudad, al lugar donde Jesús le había dicho que tenía que esperar. Y estando allí, en Damasco, en esa ciudad, lo visitó un cristiano llamado Ananías. Él era un creyente, un cristiano. Ahí vemos a Ananías junto a Pablo. Y Ananías tenía la orden de Dios de orar por Pablo. Bueno, todavía era Saulo. Tenía que orar por él y Dios lo sanó. Le devolvió la vista. Y Ananías le dijo a Saulo: Hermano Saulo, Dios te ha escogido para que vayas a los judíos, para que ante reyes y personas de todas las naciones vayas a hablar del amor de Jesús. Ese era el mensaje que Dios le había entregado a Ananías para que le dijera a Saulo. Ahora Saulo ya podía ver otra vez y había comprendido ya que lo que los cristianos decían, ¿cierto? Lo que los discípulos hablaban era verdad. Comprendió Saulo que Jesús sí era el Hijo de Dios. Y ahora él tenía algo muy importante que hacer. Saulo ya no era un perseguidor de los cristianos, porque su corazón había cambiado después de ese encuentro que tuvo con Jesús. Y hasta su nombre también cambiaría. Pablo era su nuevo nombre. Y ahora él ya no era un perseguidor de los cristianos. Pablo ahora era un misionero, porque a través de Ananías Dios le había dado esta instrucción, que había sido escogido para llevar su mensaje, su palabra, su verdad a todas las naciones. ¿Ven niños qué hermosa historia? Ahí vemos a Pablo hablando de Dios, predicando, ¿cierto?, las buenas noticias, porque ahora él ya lo había comprendido. Es una historia muy hermosa. ¿Vieron, niños, cómo pasó Pablo de ser un malo que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, porque él pensaba que la enseñanza que ellos entregaban era falsa? Pero luego de este encuentro con Jesús, Pablo comprende la verdad. Es realmente hermoso. Cuando Pablo perseguía a los que creían en Jesucristo, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero después de tener ese encuentro con Jesús, Pablo entendió. Ahí Pablo comprendió que estaba equivocado y pidió perdón a Dios por lo que había hecho antes. Y Dios lo perdonó. Entonces Pablo recibió un corazón limpio, un nuevo corazón, ahora lleno de Dios, ahora entendiendo la verdad, la única verdad. Y esa es la labor de un misionero, enseñar la verdad acerca de Jesús y cómo podemos ser salvos a través de Él. Dios, mis niños hermosos, puede usar a cualquier persona para que sea un misionero. A hombres, a mujeres, a niños, a niñas, como ustedes. El único requisito es que lo amemos
con todo el corazón. Con todo nuestro corazón debemos amar al Señor y así seremos unos buenos misioneros, con esa misión importante, ¿cierto?, de entregar la buena noticia. Nosotros también podemos convertirnos en un misionero o una misionera. Entonces, para esta semana, cuando oremos, ¿cierto?, cuando ustedes oren y también cuando yo lo haga, vamos a pedirle a Dios que muchas más personas alrededor de todo el mundo quieran ser un misionero como Pablo. Y así muchas más personas pueden oír del amor maravilloso de Jesús, del amor maravilloso que Él tiene por cada uno de nosotros y que por ese amor nos quiere dar la vida eterna. Él quiere perdonar nuestros pecados y para eso debemos buscarle. Debemos primero pedir perdón, ¿cierto? Para recibir nuestro corazoncito así, blanco, limpio. Ahora, caminando de la mano con Jesús. Mis niños hermosos, para esta semana, el versículo para memorizar es un poco largo, pero ustedes ya están grandes y son muy inteligentes, así que van a poder con él. Sí. Esto lo encontramos, este texto, en el libro de Hechos que estábamos leyendo, en el capítulo 9, y vamos a tomar el versículo número 15. Esto está en una traducción del lenguaje actual. Y ahí está. Esta palabra es la que le entrega el Señor a Ananías para que Ananías vaya, porque Ananías también estaba temeroso de ir a ver a Saulo cuando llegó ahí a Damasco. Porque Saulo tenía la fama de perseguir a los cristianos y Ananías también tenía miedo de que le fuera a hacer algo malo. Pero Dios le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. ¿Ven, mis niños? Esa es la instrucción que el Señor le dio a Ananías. Le dice, ve, le dice a Ananías, que no tenga miedo, porque yo he elegido a ese hombre. Aquí el Señor le dice que Él escogió a Saulo para que le sirva. Y le dice, Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Y ahí está la misión que Pablo ahora tenía. Hablar acerca de Jesús, hablar sobre el amor de Dios a todas las naciones, al pueblo de Israel y a los que no son del pueblo de Israel, a todas las naciones, a los reyes de todas partes del mundo. Esa es la labor de un misionero. Y hoy nosotros, ustedes y yo, tenemos esa misma misión. Hablarle a los vecinos, a los primos, a los hermanos, a los profesores, hablar con los papás también, compartir esta palabra, compartir lo que aprenden cada domingo en la escuela bíblica. Ya, mis niños hermosos, ese va a ser nuestro desafío de esta semana. Así como siempre, cuídense mucho, se portan bien, repasen sus lecciones conversándolo con la familia y que el Señor les bendiga mucho. Me despido de ustedes y nos vemos en una próxima clase, si el Señor así lo permite. Un besito para cada uno, un abrazo virtual y bendiciones para ustedes y para sus familias. Amén.